Pues vamos a ver cómo saber si una función es continua o discontinua en el caso de una función por partes, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a... cómo estudiar la continuidad o estudiar la discontinuidad de una función por partes. Primero vamos a fijarnos en cómo lo veríamos eso gráficamente. Es decir, si nosotros tenemos una función por partes que hace así, bueno, una función, ¿vale? La que sea, que hace así, yo miro la gráfica y digo, pues esta función es continua en todo R. Bueno, vamos a suponer que esto sigue para allá y que esto sigue para allá. O es continuo en todo su dominio, que también se puede decir así. ¿Qué pinta tendría una función que tuviera una discontinuidad? Pues tendría una pinta, por ejemplo, esta. Que de repente en el x igual a 2, vamos a suponer que esto es el 1, el 2, etcétera, pues resulte que hay un salto y entonces, si ya conocemos el concepto de límite, que a estas alturas lo tenemos que conocer, lo podemos decir de la siguiente manera. Lo que pasa aquí es que, vamos a suponer que esto llega aquí al 3 y que esto es el menos 1. ¿Vale? Lo que está pasando aquí es que el límite, cuando x tiende a 2, que el 2 está aquí, por la izquierda de esta función, resulta que me da 3, y el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha de esta función, resulta que me da menos 1. Es decir, cuando vengo desde la izquierda, llego a un sitio, llego al 3, y cuando vengo desde la derecha, llego a otro sitio que es el menos 1. Pues entonces, la manera de calcular una discontinuidad es hacer estos dos límites y que sean distintos. O bueno, casi, porque resulta que me falta una cosa. Me falta que también tendríamos que hacer f de 2 y ver lo que da. ¿Vale? Y si las tres son iguales, resulta que es continua. Y si no son iguales, no. ¿Por qué tengo que hacer f de 2? Pues porque hay otra posibilidad y es la siguiente. Lo que pasa es que es una posibilidad muy rara, pero en matemáticas hay que tenerlo en cuenta todo. Vamos a suponer que la función hace una cosa así, pero resulta que aquí le falta un hueco y el punto está por aquí fuera. Entonces, aquí pasaría que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha me darían el mismo número. ¿Vale? Me darían, por ejemplo, imaginamos que esto es el 1. Bueno, me darían 1 los dos. Claro, ¿es continua? Pues no es continua porque aquí de repente tengo que levantar el lápiz, pintar un punto fuera de tiesto y luego volver para seguir. Y entonces aquí pasaría que la f de 2 daría, pues yo qué sé, imaginemos que esto es 4. ¿Vale? Con lo cual ya tengo una discontinuidad. Entonces resulta que tengo que hacer estas tres cosas. El límite por la izquierda, el límite por la derecha y f de ese mismo punto. Si los tres son iguales es continua y si no, no es continua. Claro, tengo que buscarme puntos sospechosos. Entonces, por ejemplo, eh, supongamos que tenemos esta función. Y me dicen, estudia su continuidad. Bueno, pues lo primero que yo tengo que buscar es qué puntos son sospechosos, son candidatos de ser un punto de discontinuidad. Entonces, por un lado tenemos dos ramas. ¿Dentro de esta rama habrá alguna discontinuidad? Pues no, porque esta rama es un polinomio. ¿Vale? Esta rama la puedo escribir así. Aunque uno pudiera pensar que es una función racional, no es una función racional porque no tiene la x en el denominador. Y cuando no tiene la x en el denominador, yo siempre voy a poder separarlo así. Y entonces lo que tengo aquí es un polinomio de primer grado. Pues los polinomios son continuos. ¿Por qué? Porque lo sé. Porque yo he visto la gráfica de 100.000 polinomios y nunca jamás he visto una discontinuidad. Por lo menos para alguien que no sea un matemático profesional, eso le vale.
polinomios son continuos. Por lo tanto, aquí dentro yo no tengo que buscar ninguna discontinuidad. ¿Qué pasa en la segunda rama, en el x cuadrado menos 15? Pues que también es un polinomio. Y por lo tanto yo sé que dentro de esta rama tampoco va a haber ninguna discontinuidad. El único sitio en el que a lo mejor hay una discontinuidad es en el cambio de rama. ¿Vale? Que la rama cambia en el x igual a 4. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es, voy a hacer el límite cuando x tiende a 4 por izquierda, voy a hacer el límite cuando x tiende a 4 por la derecha, y voy a hacer la f de 4. Que las tres me coinciden, es continua, en x igual a 4. Que no me coinciden, tiene una discontinuidad. Vale, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda? Pues, ¿cuál es la rama que está a la izquierda del 4 o antes del 4? Pues esta. Esta está antes del 4. Pues tengo que hacer el límite cuando x tiende a 4. Si quiero poner por la izquierda, lo pongo, y si no, no, porque ya estoy diciendo en qué rama lo voy a hacer. Pues esta. Pues eso daría 4 menos 1 partido 3, que es 3 partido 3, queda 1. 4 por la derecha, pues me tengo que ir a la rama que está a la derecha del 4, que en este caso sería la del x cuadrado menos 15. Pues límite con x tiende a 4, pero ya sé que es del x cuadrado menos 15. Pues eso daría 4 al cuadrado menos 15, que da 1. Y f de 4 tengo que venirme a la que pone el igual. Pues f de 4 es 4 menos 1 partido 3, que ya lo hemos hecho antes, y da 1. Como los tres son iguales, esta función es continua en todo R, porque el único sitio en el que podría haber una discontinuidad era en x igual a 4 y resulta que no la había. Vamos a hacer otro ejemplo. Vale, vamos a hacer un ejemplo en el que sí hay una discontinuidad. Que sería este. Entonces, de nuevo, yo me planteo, lo hago o por escrito o en mi cabeza, lo que el profesor me pida. ¿El x cuadrado menos 2x tendrá por dentro alguna discontinuidad? Pues no, porque es un polinomio. A ver, ¿cuándo sí me voy a encontrar una discontinuidad? Pues por ejemplo, si pusiera x cuadrado menos 2x partido x menos 3. Aquí en x igual a 3, como estoy dividiendo por 0, ¿vale?, habría una discontinuidad. Pero bueno, en estos casos no las hay. Y de hecho normalmente no las suelen poner. Vale, pues repito, en x cuadrado menos 2x, dentro de esta rama no habrá ninguna discontinuidad, porque esto es un polinomio, es una parábola, y las parábolas no tienen discontinuidades. Dentro de la rama 3x menos 1 tampoco, porque esto es una recta, y las rectas no tienen discontinuidades. Es un polinomio. Entonces, el único sitio en el que podría haber una discontinuidad es en el cambio de rama. Pues vamos a hacer, el cambio de rama está en x igual a 1, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha, y también tendré que hacer f de 1. Vale, pues por la izquierda, cuando la x está a la izquierda del 1, es en esta primera rama. Pues esto sería 1 al cuadrado menos 2 por 1, que es 1 menos 2, que es menos 1. A la derecha, pues que la x sea mayor que el 1 es esta rama. Que esto da 2. Y f de 1 es en el igual, que es esta rama. Vale, como resulta que son distintos, que no son los tres iguales, hay una discontinuidad en x igual a 1, ¿vale?, en x igual a 1, que a lo mejor la clasificamos o no, esta sería de salto finito, eso si lo hemos visto lo escribimos y si no, no. O alternativamente también podríamos decir que es continua
da lo mismo decir cualquiera de estas dos cosas, en todo R excepto en el 1. Porque el 1 es el sitio en el que no es continuo y tiene una discontinuidad. Vale, voy a hacer varios ejemplos aquí porque todos van a tener algún detallito que es bueno tener en cuenta. Vale. Esta le pasa lo mismo, que ni esta rama ni esta rama tienen discontinuidades dentro, así que voy a hacer el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, límite cuando x tiende a 1 por la derecha, y el f de 1. Vale, pues por la izquierda sería límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado, que es 1 al cuadrado, queda 1. Y cuando x tiende a 1 por la derecha es límite cuando x tiende a 1 de 3x menos 1 partido 2, que sería 3 menos 1 partido 2, que también da 1. Y ahora el problema viene cuando voy a hacer f de 1 y digo voy a buscar en qué rama está el igual. Y no está en ninguna. ¿Vale? Porque no pone el igual ni aquí ni aquí. Por lo tanto, eso significa que f de 1 no existe. Y por lo tanto tenemos, o la función tiene, una discontinuidad, porque ya no son los tres valores iguales. Esta discontinuidad se llama evitable, que a lo mejor lo decimos y a lo mejor no, por eso lo voy a poner entre paréntesis, ¿vale? Dependiendo de nuestro profesor o nuestro libro, en x igual a 1. O también podemos decir que es continua en todo R excepto en el 1. Daría lo mismo, ¿vale? Entonces podría pasar esto, que no esté el igual, y por lo tanto ya directamente hay una discontinuidad. Vale, otro tipo de función por partes que nos puede dejar así un poco con cara de no saber qué hacer. Le ponemos cara de no saber qué hacer, pero luego lo hacemos. ¿Qué sería esta? Entonces lo mismo, el 2 menos x cuadrado no tiene ninguna discontinuidad dentro, el 1 tampoco. Voy a hacer los límites y tal en el 0, que son el cambio de rama. Vale, ¿qué rama está a la izquierda del 0? Pues esto si es la primera vez que lo vemos nos parecerá súper raro, pero aquí lo que pone es que siempre que la x no sea 0, y cuando estoy a la izquierda del 0 no estoy en el 0, tengo que hacer 2 menos x cuadrado. Pues por lo tanto, 2 menos x cuadrado. Es 2 menos 0 al cuadrado, queda 2. ¿Cuál es por la derecha? Como por la derecha tampoco estoy en el 0, que es lo que pone aquí, estoy a la derecha del 0, también tengo que poner esta rama. Pues tengo que hacer límite. Cuando x tiende a 0, de 2 menos x cuadrado, que volverá a dar 2. Y f de 0, pues cuando la x valga 0, da 1. Pues f de 0 da 1. Como me encuentro con que no son los tres iguales, pues resulta que tengo una discontinuidad. En este caso otra vez evitable. Evitable lo que significa es que los dos límites son iguales, pero lo que falla es la f del número. En ese caso se llama evitable. En x igual a 0, o también, solo pongo una de estas dos cosas, lo que pasa es que depende de nuestro estilo, que es continua en todo R, excepto en el 0. Solo pondría una de estas dos, la que tengamos por costumbre en clase. Vale. Por último, no, por último no. Bueno, no sé todavía si es por último. Voy a hacer una más, que es esta. Y luego veremos si hago una tercera. Sí, de hecho sí la voy a hacer.
Vale, porque aquí digo, oye, ¿hay alguna discontinuidad? Sí, ¿hay alguna discontinuidad dentro de esta rama? Pues sí, cuando divida por cero, las discontinuidades dentro de la rama las busco cuando divido por cero o cuando tenga raíces, ¿vale? Pero en general cuando divido por cero. Entonces lo que tengo que hacer es igualo el denominador a cero y me sale en x igual a menos 2. Entonces dentro de esta rama tengo que estudiar x igual a menos 2, aunque no sea un punto de cambio de rama, porque en x igual a menos 2 voy a tener una discontinuidad seguro, porque divido entre cero. ¿Y qué pasa con esta rama de aquí? Con la 3 partido x más 3. Pues que si hago x más 3 igual a 0, el denominador igual a 0, me sale x igual a menos 3. Entonces, lo voy a poner en gris. ¿Tengo que estudiar x igual a menos 3? Pues resulta que no la tengo que estudiar porque esta función es para x mayores que 0 y el x igual a menos 3 no es mayor que 0. Es decir, el x igual a menos 3 no está dentro de esta rama. Por lo tanto, a mí no me importa lo que pasa en el x igual a menos 3 dentro de esta rama. Me importa solo los mayores que 0. No tengo que estudiar el x igual a menos 3. Aquí el x igual a menos 2 sí, porque oye, x igual a menos 2 es menor que 0, sí. Pues entonces el x igual a menos 2 está dentro de esta rama. Tengo que ver qué pasa con él. Y por supuesto también vamos a estudiar el x igual a 0 porque es el cambio de rama. Entonces me apunto aquí la lista para que no se me olvide ninguno, porque a veces habrá que estudiar una lista y no quiero que se me olvide ninguno. Bueno, pues vamos a hacer límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha y f de menos 2. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda? Pues es el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de 2 partido x más 2. ¿Vale? Porque el menos 2 está en esta rama. Pues eso da 2 partido 0, porque menos 2 más 2 son 0. Ahora, como el menos 2 es por la izquierda, a la izquierda del menos 2, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, el menos 2,1. Si yo hago menos 2,1 más 2, me sale negativo. Le pongo un menos aquí. ¿Vale? Si hago un número que está a la izquierda del menos 2 y le sumo 2, me va a salir negativo. Por lo tanto, aquí más entre menos, menos infinito. Un número partido 0 siempre va a dar o más infinito o menos infinito. Vale, pues aquí hago el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de 2 partido x más 2, me sale 2 partido 0, pero quisiera saber el signo de este 0 de aquí. Pues he borrado esto, pero bueno. La derecha del menos 2 está aquí, que es por ejemplo el menos 1,9. Menos 1,9 más 2 me da positivo, por lo tanto pongo 0 más, y más entre más me da más infinito. Uy, que me he ido al principio del todo. Vale. ¿Cuánto da f de menos 2? Pues f de menos 2 será 2 partido 0, que el partido 0 lo podíamos hacer en los límites porque lo que quiere decir un límite es que estoy muy cerca del menos 2, pero no estoy exactamente en el menos 2. Lo que quiere decir f menos 2 es que es exactamente menos 2. Y 2 partido 0 no se puede hacer, por lo tanto no existe. Vale, como los tres son distintos, en x igual a menos 2 hay una discontinuidad. Voy a poner aquí que es de salto infinito. De salto infinito es cuando nos da algún infinito en los límites. Vale, ¿qué pasa ahora en el x igual a 0? Pues lo mismo de siempre. Esto es muy pesado y muy mecánico. Vamos a hacer los límites por la izquierda y por la derecha. Y tengo que hacer el f
de 0. Pues límite por la izquierda es esta rama, me da 1, por la derecha es esta rama, también me da 1, y f de 0, pues otra vez no existe, otra vez no me han puesto la rayita esta. Por lo tanto, en x igual a 1 hay una discontinuidad evitable. ¿Vale? Evitable era cuando los dos límites son iguales y el problema me la da el f de ese punto. También puedo decir, alternativamente, que es continua, depende de nuestra costumbre, en todo R, excepto en menos 2 y en 0. ¿Vale? Hay dos puntos de discontinuidad. Bueno, ya no voy a hacer otra, solamente lo voy a comentar muy por encima, porque se hace muy largo esto. Y es que si tenemos muchas ramas, por ejemplo, aquí tenemos 3 ramas. Pues en esta hay 2 cambios de rama. Hay un cambio de rama en el 0 y hay otro cambio de rama en el 1. Pues hay que estudiar la continuidad en 2 sitios. Primero hacerla en el 0, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, por la derecha y f de 0. Y por otro lado repetiremos lo mismo con x tiende a 1. Y entonces aquí a lo mejor sale o no sale una discontinuidad y aquí a lo mejor sale o no sale otra discontinuidad. Pues habría que hacerlo 2 veces. ¿Que tiene 5 ramas? Pues habrá que hacer un montón de puntos. ¿Vale? Pero en principio ese sería hallar la discontinuidad, estudiar la discontinuidad en una función por ramas.